a mí me gusta eso, pero no solo a mí. Hay un museo del fútbol en Madrid que es idea de un argentino que se llama Marcelo Ordaz. Fue alumno mío casualmente en el Círculo de Periodistas Deportivos hace como 30 años. Y él tiene, por ejemplo, dos pelotas de la final del Mundial del 30, que según él dice, una es la argentina y otra es la uruguaya, que se usaron dos pelotas diferentes, una en un tiempo, el primer tiempo la argentina, el segundo tiempo la uruguaya. Digo, Profe, perdón. y este museo está en Puerta del Sol y tiene mucho éxito. Y después está el Hall of Fame de la MLS en el estadio de Dallas Football Club. Yo lo visité, pues, con Costa Rica justo jugamos un partido ahí. Y estaba este señor tataranieto de Lily White, y yo le tuve que enseñar a ese señor lo que había hecho su tatarabuelo, porque no lo sabía. Eh, y hay muchas cosas de hecho, la AFA sé que está preparando, que quiere abrir un museo del fútbol argentino, o al menos de la selección argentina. Profe, perdón. Marcelo Todo Ordaz, eso es muy interesante, sí, Tomás. Marcelo Ordaz no fue el que recuperó la camiseta con la que Diego había jugado contra los ingleses, No, no el la colección. recuperó, no la recuperó porque en la subasta la compró otra persona. Ah, Él ok. la quiso recuperar, pero había juntado un dinero muy importante, pero apareció un oferente qué raro, ¿no? No sé si de Qatar o Arabia Saudita o los Emiratos, y no sé si Marcelo, no me acuerdo el monto que había juntado Marcelo, 4 o 5 millones de euros, y esta persona apareció con 9. Y bueno, se llevó la camiseta que usó Diego. Es una camiseta muy interesante. Bueno, a mí Carlos Vilardo me contó la historia y la pudimos recrear. Y Marcelo, yo estuve en el museo que Marcelo tenía acá en Buenos Aires, que no era un museo, era ¿cómo se dice? Un triplex, o sea, un departamento con 3 pisos, que era una especie de museo privado. Y él me contó bien la historia, o sea, terminé de completar el asunto de esa camiseta. Resulta que después del partido con Uruguay en México 86, que Argentina ganó 1-0, gol de Pedro Pablo Pasculi, Bilardo dice que las camisetas que le había enviado Lecoq Sportif, que era el sponsor, eran de invierno. Entonces le pide a la empresa nuevas camisetas, porque había que jugar otra vez en la altura. Contra, contra Uruguay se jugó en Puebla, pero había que jugar en el DF, que era más o menos un clima similar, muy húmedo, altura de unos 2000 metros sobre el nivel del mar, verano y a mediodía. Así son las condiciones que pone la FIFA a veces para jugar los mundiales, ¿no? Entonces le pide a la empresa unas camisetas caladas, así les habían dado las albicelestes, pero las azules eran como de invierno con el cuello cerrado. Entonces pide un juego nuevo de camisetas, Le Coq Sportif tiene que pedirlas a Francia y eso demora un montón, eran made in France las camisetas. Entonces no se podía. Bueno, manda al gerente, Moschela se llamaba este señor, y al utilero a buscar por todo México, que es una ciudad un poquito grande, creo que es la ciudad más grande del mundo, o la segunda, a buscar camisetas marca Le Coq Sportif, color azul, porque en el sorteo nos había tocado a nosotros azul y Uruguay jugó de blanco. Entonces fueron a buscar, ¿no? No consiguieron gran cosa y volvieron a la concentración con dos camisetas, y una que era un desastre y la otra que más o menos podía servir. Entonces, Bilardo la agarra, la mira y dice, no, esto es una porquería. Le hace un bollo y la tira al piso. Al minuto, esto fue en el comedor, en el salón comedor que tenía el Club América, que era donde se alojaba la selección argentina. Al minuto aparece Diego en chancleta, que quería tomar mate, cacha el bollo que estaba en el piso, lo abre y dice, uy, qué buena camiseta. Y Bilardo lo mira a Moschela, después de haberlo puteado media hora, y le dice, andá y comprá 20 más. Entonces fueron a comprar las camisetas a esa casa de deporte y estuvieron 2 días un grupo de mujeres que había conseguido un allegado de Bilardo, pegando los números de la espalda y bordando los escudos. Si ustedes se fijan en las fotos, la camiseta que usó Argentina, el escudo no es el mismo escudo de la camiseta celeste y blanca. Está hecho así nomás, cosido con dos puntaditas y nada más. Y con esa camiseta se juega y hacen
una tanda para el primer tiempo y otra tanda para el segundo tiempo. Cuando termina el primer tiempo, Diego se guarda la camiseta y sale a jugar el segundo y pasa lo que pasa. El partido del primer tiempo terminó 0-0. Y termina el encuentro y es cuando Diego cambia la camiseta con, creo que es Steve Hodge, si no me equivoco, el futbolista que se la queda y es el que hace la subasta que hace, nada, ¿cuándo fue? Hace 2, 3 años. Terminó vendiéndose la camiseta por creo que 9 millones de libras o 9 millones de euros. La familia de Diego, las hijas, sostenían que Diego tenía la camiseta del segundo tiempo y que le había dado Steve Hodge la del primer tiempo, lo cual no es cierto porque el intercambio se hace antes de que Diego llegara al vestuario. Y además, esas camisetas tenían una característica, tenían como una especie de bastones, si se me permite, del mismo color, pero al estar diferenciados marcaban, ahí había una diferencia ahí. Y la que Diego tiene en el primer tiempo tiene el escudo centrado en un bastón. La del segundo tiempo está como sobre la línea que divide dos bastones. O sea que es fácil de determinar cuál usó en el primer tiempo y cuál usó en el segundo, porque las camisetas no eran iguales. Les repito, las hicieron así, cosieron los escudos a las apuradas. Tenían que hacer 40 escudos en un día las señoras que estaban trabajando. Entonces no fue fácil. Y además adherir los números y todo eso. Menos mal que no se usaban todavía los nombres de los jugadores en la espalda, ni números adelante. Entonces la tarea fue bastante más sencilla. La cuestión es que efectivamente Diego intercambia la camiseta, pero él quería la de Gary Lineker. Y Gary Lineker se la había cambiado no sé a quién, creo que a Garré o a otro futbolista argentino, y la de Steve Hodge, Diego se la cambia a ese futbolista por la de Gary Lineker. Entonces Diego se queda con la de Gary, que es el autor del descuento de Inglaterra y casi empata el partido, y era en ese momento el mejor jugador de Inglaterra, o uno de los dos mejores, y el otro Steve Hodge se queda con la camiseta de Diego, efectivamente, que es la que se subasta años, hace poquito, o sea, hace un par de años. Y Marcelo tenía por finalidad comprar la camiseta para el museo, pero más que nada pensando en un museo que la AFA va a abrir acá en Argentina. O sea, él consideraba que esa camiseta era patrimonio de la Argentina. Y habló con la AFA, habló con inversores, juntó, reunió una suma importante de dinero, pero no alcanzó. Lamentablemente se la llevó, no sé, los petrodólares se lo llevaron. ¿Qué va a hacer? Es así. Bueno, ustedes tuvieron algunas clases. ¿Cuántas clases fueron? Dos clases que fueron asincrónicas, ¿verdad? ¿Digo bien que yo estuve de viaje? ¿Es así? Sí, profe. Sí, dos. Bueno, quiero repasar algunos. Me imagino que habrán leído los textos que subí, ¿no es cierto? No escucho el no. Mazo, perdón. Bueno, ya que usted habló, a ver, ¿qué leyó? No, lo leí cuando lo subió el de la clase anterior, lo leí, ni Claro, bien lo subió. y ya me olvidé, pasó tanto tiempo, Claro, tantos y partidos de ya, Huracán, la ansiedad por no, el no, próximo. porque mañana ya estoy. Lo peor es que agarré la clase de hoy, porque yo les cuento a, a mis compañeros, estoy en el trabajo y voy viendo las clases en el trabajo, esa es la realidad, llego justo. Imprimí la clase de hoy para leerlo en el subte mientras venía y me lo olvidé impreso arriba de la mesa en el escritorio del trabajo. Así que lo leerá mi jefe. No se perdió nada. Está todavía, creo, la clase subida. Bueno, Sí, sí, la tengo acá, la estoy viendo ahora. bueno, no, es la historia de. Quiero hacer un repaso, voy a hacer un repaso breve, porque tiene que ver con un tema que yo propuse para hoy, que es el valor de la Copa América, que me gustaría discutir con ustedes. La selección nace en el primer partido oficial de las elecciones en 1902. Yo no estoy de acuerdo con ese dato porque en 1901 un señor llamado Anderson hace una selección, o sea, selecciona jugadores de los equipos que en ese momento estaban en la primera división argentina
viajan a Montevideo, compiten contra otro equipo que era menos selección, si se quiere, era básicamente el club, si no me equivoco, el Albion, con dos refuerzos de Nacional. Ganan, bueno, no se sabe muy bien si gana 3-1 o 3-2 la selección argentina, porque hay distintas fuentes. El resultado en realidad no importa demasiado, pero bueno, yo considero que ese es el primer partido. Lo que pasa es que ese encuentro se realizó sin el aval de las dos asociaciones, ¿no? La uruguaya y la argentina. Entonces, no es considerado oficial. Yo creo que varias veces hemos hablado, o yo he hablado, de qué es algo oficial, qué es algo no oficial. Es muy laxa la situación y ha sido muy manoseada toda esta cuestión a lo largo del tiempo. Yo siempre cuento que en el año 31 los equipos de primera división se desafiliaron de la AFA para conformar la primera liga profesional argentina. River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, Huracán, Chacarita y ¿cuántos nombres? 7, bueno, y eran 16, 9 equipos más. Vélez, Talleres de Escalada, en fin. Entonces, si se desafilian de la AFA, esos primeros 4 torneos que se disputaron, digamos, en la era profesional, no pueden ser considerados oficiales. Y sin embargo son considerados oficiales. Pero pará, están desafiliados de la AFA y son oficiales. ¿Cómo puede ser? Eso es porque, en realidad, bueno, ustedes viven en este país igual que yo y saben cómo son las cosas. Pero la verdad que es una locura, porque no deberían ser considerados oficiales, porque no había una asociación, una entidad que le diera sustento a esos campeonatos. Bueno, de hecho Bueno, Argentina, profe, sí, también si comparamos eso de que no se tendría que tomar como oficial, por ejemplo, River y Boca tienen que disputar unas finales de no sé qué año que no se disputaron, no se van a disputar tampoco, y así un montón de cuestiones. pero viste que son tonterías al fin y al cabo. Sí, sí, De hecho, pero es hay como, intercontinentales que no se han jugado y que ahora creo que Independiente tiene una, creo que tiene una que no se disputó contra Liverpool de Inglaterra y la querían jugar. ¿Por qué no se juegan esas intercontinentales, que era un torneo muy entretenido? Porque acá en Argentina los mataban a patadas a los europeos. Acá Estudiantes de La Plata pasó por arriba a Manchester United no por mejor fútbol, porque los mataban. Bilardo se enteró de que Novi Style, que era un centrocampista bastante aguerrido del equipo de Manchester y además que había salido campeón del mundo en el 66, en 1966, usaba lentes de contacto. En la primera pelota que fueron a disputar le hizo un piquete de ojos y al flaco se le cayó uno de los lentes de contacto. Dicen que Bilardo lo pisó, me cuesta creer que lo viera jugando de noche en cancha de Boca, pero bueno, el pibe quedó sin un lente de contacto y no veía nada. Y los mataron a patadas. Acá vino a jugar una intercontinental, el Ajax de Johan Cruyff contra Independiente. Primer partido acá, en Argentina. Le rompieron el tobillo a Cruyff. Vinieron a jugar de Milan. Habían ganado creo que 2 o 3-0 en San Siro, en Milán. Y acá los mataron a palos. A jugador de Milán que era nacionalizado francés, pero que era argentino, se llamaba Néstor Combín, le rompieron la mandíbula de un codazo. Y 3 jugadores de Estudiantes terminaron presos, porque en ese momento la dictadura de Onganía decía que si en un espectáculo deportivo había violencia, los responsables tenían que ir a la cárcel. Claro, ¿en qué derivó todo esto? En que, imagínense los equipos de Europa, no querían jugar ni contra los argentinos, que éramos terribles. Cuando Racing juega con Celtic, están precalentando Celtic y le tiran un ladrillo a la cabeza al arquero. Le rompieron la cabeza y el árbitro no suspendió el partido. Tenía que jugar igual, tuvo que actuar el arquero suplente. Imagínense, los europeos no querían venir acá. Entonces se inventó la Intercontinental en Tokio, o por lo menos en Japón, que se jugó a partir del año 1980, a raíz de que, bueno, durante toda la década del 70 y fines de los 60
fue un desastre. Los equipos argentinos eran, bueno, los paraguayos y los uruguayos también, ¿eh? No se quedaban atrás. Eran muy violentos. La Copa Libertadores era muy violenta en esa época y la Intercontinental era tremenda. Y además, tengan presente que no había televisión en vivo como hay ahora, o si había, la calidad era muy mala y era en blanco y negro. Eh, para los europeos, jugar contra los sudamericanos se convirtió en en un verdadero problema, al punto de que muchos equipos no quisieron jugar. E Independiente juega un, una Intercontinental contra Juventus, pero juegan en Turín, porque Juventus dice, nosotros, perdón, en Turín no sé, juegan en Italia. No sé si exactamente en Turín, me parece que en el Olímpico de Roma. Y Juventus dice, nosotros jugamos solamente si se hace un partido y en Italia. Independiente aceptó, fue y le ganó bien, le ganó con fútbol. Era un buen Independiente con Bocini, que creo que hizo el gol del triunfo, pero no querían venir a jugar acá, porque era tremendo lo que les pasaba. Pero también sufrían los argentinos en esa época. Bueno, ahora los que sufren son los hinchas, cuando tienen que jugar un equipo argentino en Brasil, vieron cómo los recibe la policía. Divina la policía de Brasil. Es muy amistosa. Primero pega y después se fija si hiciste algo. Son terribles. Y sigue habiendo un montón de Es que el desmanes. orden de los factores no altera el producto, dicen. ¿Usted Pues, piensa que en usted ese piensa caso no que, sé. usted piensa que la situación, por ejemplo, esa, puede llegar a cambiar ahora que Tapia está en este cargo nuevo de Bueno, representante de Conmebol o bueno, algo así? y ahora yo cuento uno de Vos contaste un chiste, yo cuento uno de gallego, si querés. Dale. No, no sé si hay algún gallego en la sala, a lo mejor se ofende, pero dale, ¿me hablas en No, mi, serio? mi abuela es española, para aclarar, Mi ¿no? abuelo Mi abuela también es era gallega, así español, que. pero era vasco, no era gallego, era vasco. Profe, Pero, a ver, muchachos, ¿creen que eso va a cambiar algo? profe, yo tengo una La pregunta, Copa profe. Libertadores, bueno, yo acabo de publicar no sé si tengo acá un ejemplar, les muestro. Este es el libro que presenté en Londres hace unos días. Se llama El lado oscuro de la Copa Libertadores, que trata justamente de todo eso. Creo que un poco el tema lo he investigado. La Copa Libertadores es mucho más que un torneo de fútbol y quizá eso es lo que apasiona a los europeos, ¿no? Esa final de River y Boca que se juega en Madrid congregó a muchos españoles que fueron a ver de qué se trataba la Copa Libertadores y además a ver un Boca River que tenían la fortuna de presenciar en Madrid. La gente no recuerda lo que pasó en la década del 70, básicamente porque somos pocos los jovatos que nos acordamos de todas esas cosas. Yo, de hecho, no presencié la mayoría. Yo empecé a ver la Copa Intercontinental a partir, yo creo que de Independiente cuando le gana a Liverpool con gol de Percudani, que si no me equivoco fue en el 84. Fue el primer partido que yo recuerdo haber visto o haber sabido de Intercontinental. Entonces, todo lo que fue década del 70 y 60 ni hablar, porque yo nací en el 69, no lo vi, pero sé que ha sido terrible para los equipos europeos. No están, los europeos no estaban acostumbrados a todos los tejemanejes que se hacían acá. Acá venían los europeos y se instalaban, cuentan los jugadores de Celtic, de Escocia, que jugaron contra Racing, la Intercontinental, si no me equivoco, en el 67, que estaban en el hotel y veían un montón de mujeres que deambulaban por el hotel y les hacían caritas, guiñitos, los invitaban a tomar algo. Eran prostitutas que habían pagado la gente de Racing para que se acostaran con los jugadores y les quitaran energía. Pero eso no lo hizo Racing nada más, lo hicieron durante la Copa Libertadores en todos los países, o por lo menos puedo dar fe, se hizo en Chile, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. En todos esos países se usaba esa cuestión. Hay una Copa América que Colombia juega con Chile, creo que es la del 75, si no recuerdo mal. Van los jugadores colombianos al hotel. Entonces el hotel lleno de mujeres. Y bueno, tres cayeron en las garras del amor, por lo menos del amor de esa noche. Al otro día, la costumbre era intercambiar banderines, pero todos los jugadores, no solo los capitanes.
Entonces vienen los jugadores chilenos y a 3 jugadores les muestran fotos en el banderín, tenían escondido la foto. Claro, ¿qué hacían las chicas? Si venite a mi cuarto. Cuando iban al cuarto había un fotógrafo escondido en el armario. Entonces lo sacaba en pleno acto sexual. Al otro día, claro, las fotos se revelaban y al otro día, al intercambiar banderines, le mostraban la foto al tipo que era casado con una chica ahí en Chile. Y le decía, si hoy ganan ustedes, esta foto se la damos a la prensa. Claro, 2 jugadores se cagaron todos, pero hubo uno que miró la foto y le dice, salí muy bien. Decirle a la chica que venga esta noche que juego el segundo tiempo. Bueno, ganó Chile ese partido, pero se dice que eso pasó muchísimas veces, inclusive cuando River juega la final con América de Cali en el 86, que que en el hotel donde se hospedaban los jugadores estaba también lleno de chicas, pero en ese caso parece que mucha pierna no le sacaron a los jugadores, ¿eh? Porque River ganó 2-1 de visitante. Bueno, es interesante la historia del fútbol, porque no es solo historia del fútbol, es historia de sociedades, de gobiernos también. Yo creo que la historia del deporte, del fútbol particularmente, camina de manera paralela a la historia de la humanidad, por lo menos desde a partir del siglo XX, principio del siglo XX. Pues si tenemos presente todo lo que hizo Mussolini, que ustedes imagino que ya habrán leído, porque yo subí la información, ¿verdad que lo leyeron? Sí, tienen cara de haberlo leído todos, muy bien. Por lo menos los que tengo acá a los que puedo ver. Mussolini, Hitler, Juan Domingo Perón, que ya vamos a ver también cómo influyó en el fútbol, todos los gobiernos han utilizado al deporte para tratar de obtener algún beneficio, porque ellos, los políticos, yo creo que erróneamente piensan que con el deporte distraen a la gente. Habrán escuchado la expresión pan y circo, que surgió en la Roma imperial cuando había algún problema, se organizaban peleas de gladiadores, entonces la gente iba al Coliseo, le daban de comer, veía un espectáculo y como que se olvidaba de los problemas. El tema es que los políticos dan espectáculo pero no dan de comer. Ahí está, hay circo pero no hay pan. Y cuando vos termina el partido y tu equipo salió campeón, vos puedes estar muy contento, pero diste 3 pasos hasta la heladera y si la heladera está vacía, ya te olvidaste del campeonato. O sea, no se trata de... Yo creo que todo eso que siempre se pretende a través del fútbol o del deporte en general es absolutamente superfluo, dura nada, porque después hay que alimentar a los pibes y si no tenés plata, no se puede. ¿Se dan cuenta? Yo creo que el único político que utilizó el fútbol y tuvo éxito, no por esa circunstancia de la que yo hablo, que es para distraer el tema de la pobreza y de los malos gobiernos, el único fue Francisco Franco, el dictador que tuvo España desde la Guerra Civil hasta el año 75, si mal no recuerdo, 74-75. Él fue el único, y ya lo vamos a ver, no voy a spoilear la situación, pero fue el único que realmente pudo aprovechar el fútbol para un beneficio puntual y le salió bien. Porque todo el mundo dice, les pregunto a ustedes, con Francisco Franco, ¿cuál fue el equipo que resultó beneficiado? No sé si han ¿Era el leído. Barcelona? No, El bueno, Real Madrid, claro, a ver, Ah, la, el equipo popularmente del se poder. cree que Franco favoreció a Real Madrid porque era el club del cual él era hincha, pero no es cierto. Si ustedes se fijan las Copas del Rey, que en esa época se llamaban Copa del Generalísimo y eran muy importantes, y las ligas, los equipos que más ganaban eran Barcelona y Athletic Club. ¿Athletic Club de qué ciudad? ¿De dónde es? Bilbao. Bilbao. Bien, Bilbao. no se dice Athletic Bilbao, se dice Athletic Club. En todo caso, después pueden agregar que es de la ciudad de Bilbao. Si no, ofenden a mis hermanos de sangre vascos. ¿Qué pasaba? Franco quería evitar que España se rompiera en varios pedazos y conservar la unidad regional.
¿no? La unidad del país después de la guerra civil. Entonces, si ganaba el Athletic Club o ganaba el Fútbol Club Barcelona, eran campeones ¿de dónde? De España. De España, exactamente. No eran Claro, no campeones de eran. Cataluña o de la Vascongada o el País Vasco. Eran campeones de España. Entonces, a Franco Franco quería que ganaran estos dos equipos, o la Real Sociedad, ¿no? O Celta de Vigo, o Depor La Coruña, o cualquiera de los equipos de ciudades que tendían en ese momento a la emancipación. ¿Se dan cuenta? Bueno, hablábamos de la selección que empezó en 1902 a competir localmente, partidos amistosos o copas que se fueron creando para jugar contra Uruguay. Teníamos la Copa Lipton, por ejemplo, la Copa Newton, eran dos copas que se jugaban anualmente, un año en Buenos Aires, un año en Montevideo. Y se da un salto muy importante en 1910. En 1910, ¿qué pasa? ¿Qué se cumple en 1910? En mayo de 1910, miren, se lo doy así, más masticado imposible. ¿Qué pasa? Ahora faltan 2 días para que se festeje un nuevo aniversario, El centenario de la Revolución de Mayo. el centenario de la Revolución de Mayo. Entonces el presidente de entonces dice, vamos a hacer una serie de homenajes, de cuestiones. Y por supuesto, marchas militares, Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, hasta el Congreso, eh, óperas en el Teatro Colón, y, agasajos a invitados extranjeros, vino la que en ese momento era hermana del rey de España, y dijo, bueno, el fútbol puede ser un elemento también popular para las clases bajas, creían los conservadores. Nosotros teníamos un gobierno conservador en 1910, un gobierno, si se quiere, elitista u oligárquico en el buen sentido de la palabra. Argentina era un país que tenía un PBI muy bueno, pero que se lo quedaba todo la clase alta. Y la gente que trabajaba se quedaba con nada. Supongo que habrán visto alguna vez la película La Patagonia Rebelde, se las recomiendo. Basada en un libro de Osvaldo Bayer, un escritor que murió hace poco y que fue denostado por el actual presidente y sus secuaces. Bueno, la cuestión es que en 1910 se cumple el primer centenario de la Revolución de Mayo y se decide organizar un torneo de fútbol. Hay países que no vienen, se invita a varios y se hace un triangular Argentina, Uruguay y Chile. Es un torneo que gana Argentina, pero tiene gusto ¿a qué? ¿A qué les parece? A una incipiente Copa América. En 1916 se vuelve otra vez a invitar equipos del exterior, viene Chile, viene Brasil, viene Uruguay, y se juega un torneo por el centenario de la independencia. Y en medio del torneo, que empieza el 3 de julio, en medio del torneo, el 9 de julio, que justo es el día que se hace un evento grande en Plaza de Mayo, con desfiles y qué sé yo, se juntan dirigentes de los 4 países y deciden fundar la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y deciden incorporar al calendario oficial ese torneo. Que, a ver, ¿se puede decir que es un torneo oficial? La verdad es que no, porque ya había empezado el torneo, antes de que surgiera la CONMEBOL. O sea, casi una semana antes empezó el torneo de que apareciera la CONMEBOL. Pero bueno, según la CONMEBOL, esa Copa América de 1916 es la primera Copa América, que no es así, porque inclusive el trofeo se manda a preparar o a fabricar para la segunda edición, que es de 1917, ¿dónde se hace? En Montevideo. Ahí se presenta por primera vez el trofeo, que es no el mismo, pero que tiene las mismas características que el que se entrega hoy, ¿okay? Que es una copa de plata con una base de madera y qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que en 1916 empieza la Copa América y para mí es un dato muy importante. A ver, 16, 17 es lo mismo. Hay algunos periodistas de la época
¿cómo se llama este hombre? Babio, no me acuerdo, es doble apellido, no importa, que dicen que no, que tendría que tomarse la del 17 como primera Copa América por todo esto que yo les conté, porque no estaba conformada la Conmebol y que el torneo había sido organizado por el gobierno argentino, no por una federación deportiva. De cualquier manera, lo importante es que la Copa América fue el primer torneo de selecciones nacionales continental de la historia. Hasta entonces, solamente se habían disputado dos campeonatos. Uno es el British Home Championship, que empezó en 1884, pero solo competían las 4 naciones que conforman el Reino Unido. ¿Saben cuáles son, verdad? Nahuel, vos qué haces así con la cabeza. Inglaterra o el Reino Unido, básicamente. Irlanda, Irlanda del Norte, o Mm, no sé si estaban constituidas ahí. ¿Aprobaste, Era Irlanda, aprobaste geografía? sí, sí, sí. Escocia, Claro, en no ese le voy a. momento, es verdad, Nahuel, en ese momento Irlanda era toda Irlanda, no Claro, era eso. Irlanda del Norte, era todo Irlanda. Claro, La República de Irlanda, que es la del sur, se independiza después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en exacto. 1946 exactamente, Ujú. pero en el 1884 era todo parte del Reino Unido. Bueno, Y ya me faltó dijimos, decir Gales. Irlanda, Inglaterra, ¿quién más? Gales y Escocia. Muy bien. Y vos sabés, o todos ustedes seguramente saben, que el Reino Unido es un país que ha sido beneficiado por la FIFA y le permite presentar 4 selecciones en sus eliminatorias, en sus campeonatos y demás. Eh, y además, la International Board, que es la entidad que va modificando las reglas del fútbol, la que introdujo el VAR, en fin, distintas cosas a lo largo del tiempo, la integran 5 miembros. Uno de la FIFA, que generalmente es europeo, pero europeo de Europa, no británico. Uno de Inglaterra, uno de Gales, uno de Escocia y uno de Irlanda del Norte. No sé si lo sabían, que son los que votan. Por supuesto que tienen asesores de muchos lados y la verdad que últimamente son bastante abiertos a algunas cosas y escuchan sugerencias. Algunas medio locas, como la de el exfutbolista de Países Bajos, Van Basten, Marco Van Basten, que quería eliminar el offside. Ya se probó no sé si lo saben, ya se probó varias veces eliminar el offside en fútbol y salió cualquier cosa. No se puede jugar sin offside. No sé si lo sabían. Cambia completamente el juego. Imagínense ustedes tener 3 tipos parados al lado del arquero, lo que hoy sería en offside. Es imposible de jugar, imposible. El offside, por cierto, empezó primero con los pases para adelante. En una época el offside era muy parecido a lo que hoy se juega al rugby. ¿Conocen el reglamento de rugby? La pelota tiene que ser pasada con la mano para atrás o en la misma línea, no hacia adelante. Se puede patear, pero el que patea tiene que siempre habilitar a los compañeros. Bueno, el fútbol antes era así. Por eso los primeros partidos tenían pocos goles y se destacaban los tipos que eludían más que los pases y los centros. El centro tenía que ser hacia atrás, no podía ser hacia adelante. El que pateaba la pelota hacia adelante, si había un jugador delante de la pelota, estaba en offside, no importa si había 5 defensores detrás. Después se fue, bueno, limpiando un poco y hoy tenemos un offside un poquito más benévolo, pero que yo creo que es absolutamente necesario porque se desvirtúa totalmente el juego sin él. Bueno, ustedes me imagino que habrán jugado partidos así improvisados, amistosos, de potrero sin offside. ¿Vieron lo que sale? Es imposible, no se puede jugar. No sé si alguno quiere decir algo al respecto. Bien. La Copa América fue progresando y a medida que se fueron desarrollando nuevas ediciones, fueron incorporándose también nuevos seleccionados. No siempre tuvo los 10 integrantes de la Conmebol. Empezamos, como dije, en el 16 con Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y de a poco se fueron sumando otros. Paraguay, primero, fue el primer país que se incorporó. Un poco después Bolivia, Perú.
más tarde Ecuador y Colombia, y finalmente Venezuela, que fue el último equipo que se incorporó a lo que es la Conmebol, tanto a nivel de Copa América como de Copa Libertadores, que fue bastante después. En el año 60 empieza la Copa Libertadores. La Copa Libertadores surge como consecuencia de que primero surgiera ¿qué? ¿La Aldaos puede ser? No, la Copa de Europa. Lo que hoy es la Ah, Champions surge allá por la temporada 55-56. Entonces, unos años después, Sudamérica copia de alguna manera eso. Se inventa la Copa Libertadores, el primer equipo que gana es Peñarol y juega ya inmediatamente la primera Intercontinental contra Real Madrid, en el año 60. Bien, en la otra clase asincrónica, ahora estoy un poco, a ver, nosotros la clase, sí, ustedes vieron también el nacimiento de la Copa del Mundo, ¿verdad? ¿Estuvieron leyendo esos textos? O, bueno, se los voy a contar un poco también. A ver, ¿por qué nace la Copa del Mundo? Cuando la FIFA fue fundada en 1904. En 1904, en París, en la sociedad lo que sería la Asociación de Deportes de Francia, en el mismo local, en el mismo edificio, se juntan delegados de distintos países y conforman, todos europeos, y conforman la Federación Internacional. ¿Por qué se llama FIFA? A ver, Facundo Mariano, ¿por qué se llama FIFA? ¿Qué significa FIFA? Bernabé, podés contestar. ¿Por qué se llama FIFA? La Federación Internacional de Fútbol, esa es la sigla actual, Sí, no la asociado, terminaste, dijiste tres letras, falta asociado, una. asociado, ¿Cómo? asociado, No, es asociación, Sí. porque el deporte se llama Association Football, porque el otro deporte era el rugby fútbol. A ver, yo que esto creo que lo conté ya, pero vamos de nuevo. Durante muchos años en Inglaterra y en Escocia, se jugó un deporte que se jugaba más con las manos que con los pies. ¿Por qué? Porque las pelotas las hacían los carniceros, no eran esféricas o completamente esféricas, y además se jugaba en el campo, y en el campo el pasto a veces está alto, entonces era más fácil llevarla con la mano que llevarla con los pies. Sí se levantaba y se pateaba. Durante 1000 años o más, el fútbol fue más rugby que fútbol. ¿Ok? Fue prácticamente rugby lo que se jugaba. Hasta que, a partir de determinadas circunstancias, como la invención de la pelota número 5 por el señor James Lillywhite en Londres, que él compra, creo que esto lo conté o no, él compra la patente de Goodyear para hacer una pelota de hule y la recubre con cuero. Una pelota inflable de hule, de caucho, y la recubre con cuero. A partir de esa pelota, ya la cosa empieza a tomar otro cariz. Después se determina que la pelota tiene que pasar a través de postes, que primero fueron dos paralelos, como en el rugby, después se le puso una soga, finalmente un travesaño. ¿Sí? Y además porque en las escuelas se empieza a jugar con pelotas de cualquier tipo, pero como nosotros cuando éramos chicos, ¿y qué se usaba como arco? La puerta, dos puertas que estaban enfrentadas, de un salón y de otro salón en el patio. De ahí viene la portería o el gatekeeper, que le dicen también al goalkeeper en Inglaterra. Avanza el juego y la federación se funda en 1863 y empiezan a unificar las reglas, porque si no hay una unificación de reglas, no se puede jugar un torneo. Y no se puede jugar un torneo nacional. Entonces los equipos de distintas ciudades, Sheffield, Londres, Manchester, Liverpool, se empiezan a poner de acuerdo en un reglamento común. Pero para que haya un reglamento común necesitas una pelota, una buena pelota, que sea esférica y que sea igual para todos, unas canchas que se determinen, a ver, todas vamos a una cancha que tenga, en principio eran 200 metros, en realidad 200 yardas,
por 100 yardas. Después se fue achicando y un arco y un objetivo del juego y las reglas del offside y demás. Después se fue incorporando el área, el penal y todas esas cosas. El arquero, al principio eran 11 jugadores, no había nadie podía tocarla con la mano. Después hubo tantas fracturas y gente que se rompió la nariz defendiendo el arco que se permitió que uno fuera el arquero. Entonces, ahí tenemos un reglamento, y ese reglamento fue por todo el mundo a partir de los marinos y los trabajadores ingleses que iban por todos lados desarrollando un elemento que es, no sé si creación, pero sí que fue un elemento importantísimo impuesto por la corona británica, que es el ferrocarril. Ustedes saben que aquí en Argentina, en toda América, salvo en Estados Unidos, el ferrocarril fue desarrollado por británicos. Lo mismo que en África, lo mismo que en el resto de Europa, lo mismo que en Asia. Entonces esos trabajadores que iban a distintos lugares llevaban pelotas de fútbol. Y aquí, en Buenos Aires, se jugó lo que se dice el primer partido fuera de Inglaterra con el reglamento de 1863, que se había redactado en una taberna de Londres llamada Freemasons. Se jugó acá, cerca donde está ahora el planetario, y hay una placa conmemorativa. A partir de ahí se fueron fundando clubes, básicamente por gente británicos que vivían aquí, y empezó la competencia. Y la competencia entre Argentina y Uruguay empieza con británicos residentes en Argentina y británicos residentes en Uruguay, que en una fecha patria para los ingleses, que era el cumpleaños de la reina Victoria, hacían una serie de actividades en las que estaba incluida, en esa actividad estaba incluido un partido de fútbol. Pero eran todos británicos. El primer partido de criollos, todos criollos, o mayoritariamente criollos de ambos bandos, es el que yo les dije de 1901. Luego vino en 1902 el partido oficial, y luego viene la Copa Lipton, que la dona un señor, que es el Thomas Lipton, que es el del té. Habrán escuchado hablar del té Lipton. Yo lo escuché solamente porque no tomo té. Que donó como era amigo de un escocés que vivía aquí en Buenos Aires, que es el que fundó el Buenos Aires English High School, que está en Belgrano, Watson Hutton, donó una copa. Pero él puso como condición que en esa copa solo podían intervenir jugadores criollos. Entonces ahí empezó a formarse la selección argentina y también la selección de Uruguay, lógicamente. Decía que en 1904 se funda la FIFA y lo primero que hacen es poner una fecha para una Copa del Mundo. 1905 o a lo sumo 1906. Estaba diseñado el campeonato, las semifinales y finales iban a jugar ¿en qué país? En Suiza. Pero no se pudo hacer porque, ustedes saben, en esa época viajar era muy difícil, era muy costoso, había problemas económicos. Entonces, la FIFA decide que el fútbol internacional pase a ser, ¿qué? Olímpico. Entonces, mantienen una reunión con el Comité Olímpico Internacional y si nosotros incorporen al fútbol y nosotros los ayudamos. Ya había habido una primera experiencia en los Juegos Olímpicos de París 1900, en Atenas 1896 no hubo fútbol, y en 1900 jugaron 3 equipos de fútbol, no seleccionados, uno de Inglaterra, uno de Bélgica, uno de Francia, ganó el inglés, Upton Park, que era un club amateur, y a partir de 1904, bueno, en San Luis se realiza el torneo de fútbol, pero también con colegios, y en 1908 en Londres se hace el primer torneo de fútbol internacional y, organizado conjuntamente por el Comité Olímpico y por la FIFA. En Londres, y gana, bueno, lógicamente era difícil vencer a los británicos en su tierra en ese momento. Pero ahí empieza, ese es el primer torneo internacional, 1908, Juegos Olímpicos. Ya habíamos dicho que en 1884 estaba el torneo del British Home Championship. Y el primer torneo
continental es la Copa América. Fíjense que la Eurocopa o la Euro, recién se juega en 1960. ¿Cuántos años pasaron desde 1916 a 1960? Y en la década del 50 recién empieza la de Asia y la de África. O sea que eso para mí es el gran mérito de los, no por el 16, póngale 17 si quieren, que es la primera Copa América real es la de Montevideo en 1917. Pero se anticiparon 4 décadas a los demás. Eso significa que el fútbol ya estaba bien enraizado en nuestro territorio, tanto en Argentina, en Uruguay, como en Brasil, como en Chile. Y Paraguay y Perú tendríamos que decir también. Entonces, yo creo que la Copa América es un torneo que tiene una importancia fundamental en la historia del fútbol, porque sin Copa América los equipos sudamericanos no hubieran jugado después los Juegos Olímpicos del 24 y el 28, que gana Uruguay, los dos, pero en el 28 contra Argentina en la final, y después no hubiera surgido el Mundial. ¿Se dan cuenta que el primer Mundial dónde se hace? En Uruguay. Se hace en Uruguay por 2 motivos. Uruguay en ese momento era el equipo más fuerte, tenía dos títulos olímpicos y era un país fuerte de fútbol, como para decir tiene tradición, y además porque Uruguay ofreció pagar el viaje de todos los equipos a Montevideo, cosa que los europeos no podían garantizar. Pero a pesar de eso vinieron muy pocos equipos, desde Europa solamente Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Algunos, ya veremos más adelante, por cuestiones políticas prefirieron quedarse o porque en sus campeonatos los jugadores ya eran profesionales y preferían quedarse a competir por dinero y no venir a disputar un torneo, aunque en ese momento no era necesariamente amateur, no estaba impuesto el amateurismo, pero tenía condimentos amateurs. Yo les propuse como tema para discutir, y me gustaría tomar un pequeño descanso y escucharlos a ustedes, ¿cuál es para ustedes el valor de la Copa América? ¿Quién quiere empezar? Me parece que tengo apagado el retorno, no escucho a nadie. A ver, Facundo, ¿qué valor tiene la Copa América para vos? Bueno, con esto que venía hablando, que es este primer torneo que involucra un continente, es importante, como usted decía, impresionante cómo la vieron tanto tiempo antes de que se empiece a jugar el mundial y demás. Y viendo para atrás el tiempo tiene un gran valor y quizá hoy no se le da tanto como quizá debería. Sí, Argentina, después de pasar tanto Momento, tiempo, Facu, momento. Enzo, sí, ¿estás de acuerdo con que no se le dé el valor que debería? yo hablo de que hoy No, en... no, Facu, quédese. Enzo, ¿usted está de acuerdo con eso de que no le damos el valor que tiene la Copa América? Creo que la Copa América, dentro de todo, es histórica porque, a ver, nosotros no la vimos, ¿no? No Pero, me des vuelta, responde lo que te estoy preguntando. ¿Le damos valor o no le no, no, damos no. valor? Valor, no, porque pasó mucho tiempo ya. Es lo mismo que, no sé, yo creo que la Eurocopa, por ejemplo, yo creo que allá en Europa no se le da mucho ¿No se valor. le da mucha importancia, vos crees? Digo yo, no sé, A mí me porque parece que más que... a la Micaela, Eurocopa, El Micaela, ¿qué problema, opina? ¿Qué opina Micaela? Y yo creo estábamos a que, pelear un rato largo, ¿eh? digamos, Eh, pesa Así más ganar descanso. que ganar, digamos, la Copa América o la Eurocopa. Pero yo creo que, yo creo que son distintas opiniones, porque, a ver, yo creo que dentro de todo, quizás a algunos les gusta a ver, son fanáticos de las estadísticas, títulos, y otros no tienen la historia
más allá de los títulos. No sé si me entiendo a lo que voy. No, Quizás, no entiendo. Pero vamos a por ponernos, ejemplo, a ver, vamos a tratar de ponernos en... Los argentinos tenemos 3 copas del mundo. sí. Hasta, Ujú. si sacamos la de Qatar, vamos a irnos a 2019. Ustedes no habían visto nunca Argentina campeón del mundo. No, Y No. probablemente, no sé si alguno en el 93 había visto a la selección ganar la Copa América de Ecuador. No sé si alguno de yo ustedes no, por mi había visto. parte. Yo no. Porque todo tiene un contexto. Cuando Argentina gana la Copa América de Brasil 2021, gol del Fideo en el Maracaná, y ustedes le daban una importancia, seguramente, a nivel Copa del Mundo, ¿o no? Era la primera vez que veían a la selección campeona de algo. Puede ser, pero no se festejó, por lo menos lo que yo vi acá en Neuquén, yo soy de Neuquén, y lo que festejé yo, pero ni un 5% de lo que se festejó el Porque hay Mundial. muchos viejos en Neuquén que ya habían No visto el sé, Pero 86, igual no le dieron es no importancia. quiero, lógico que Argentina va a celebrar más el Mundial que la Copa América. Es lógico. Yo estoy No, Es la sí, diciendo, lógica. no no, estoy diciendo eso. pero, Para, pero para, para, fíjate, para, pero para, 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 fíjate el para. porcentaje que te estoy dando. No estoy diciendo eso. Vamos otra vez. 2021, Argentina no ganó en Qatar y la mitad de la población o más nunca la vio campeona de nada, porque desde el 93 que no ganaba un torneo. profe, yo creo que En en ese esa momento se le época, sí. gana a Brasil en el Maracaná. En el Maracaná. Bueno, eso No se le ganó a poco- Bolivia acá en Buenos Aires, se le ganó a Brasil en el Maracaná. Que no se Bueno, celebró ponele. tanto, yo creo que es relativo. Quizá la gente no salió tanto a la calle, es verdad. Pero Bueno, creo que ponele es acá cultural, profe. en. Yo soy de Embalse y en Embalse teníamos a Nahuel Molina que ganó las dos copas. Y el recibimiento que se le hizo a Nahuel Molina cuando ganó la Copa América fue mucho más grande que cuando ganó el Mundial. ¿En serio? Sí, había mucha más gente. O sea, nosotros no, muchachos, ustedes no habían visto nunca la selección campeona de algo, salvo Juegos Olímpicos, 2004 y 2008 y Mundial Juvenil. Pero sabemos que eso no tiene los quilates de una Copa América o de un Mundial grande. Por supuesto. Profe, Eh, sí, yo creo que dependiendo de las épocas, porque quizás en esa época la por gente, supuesto. dependiendo de las culturas, tipo, en esa época quizás la gente no sabía lo que era ganar una Copa América. Y además era el primer torneo y durante el lapso del tiempo eso va a tener más, ¿cómo es? Más valor, porque es un título y la gente, por ejemplo, en esta época, va a decir, en esa época ganamos un título y se adentra dentro de lo que es la contabilidad de títulos. Eso quiero decir. No sé si se entendió. Eso es relativo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros ganamos el 21, Copa América de Brasil, Maracaná, gol del Fideo, y los jugadores lo festejan. Tengan presente que Lionel Messi había renunciado a la selección después de la Copa del Centenario del 2016. No sé si lo recuerdan. Ujú. Después de perder 2 finales por penales con Chile. Leo renuncia a la selección y dice, ya está, ya no lo quiero intentar más, estoy cansado de sufrir. Y los tipos van al 19, vuelve Messi, juega la eliminatoria para el Mundial de Rusia, se comen un cachetazo contra Francia, van a la Copa América del 19, los afanan contra Brasil, porque el VAR, la verdad que nos mató. Ese partido lo tenía que haber ganado Argentina, es indiscutible, lo ven hoy y me van a dar la razón seguramente. Y los tipos se sacan la calentura en esa Copa América. Y eso es como que rompe una sequía, no solo una sequía, sino que abre un dique incontenible porque después Argentina gana el Mundial y la Copa América del año pasado. Digo bien, ¿no? Año pasado fue en Estados Unidos. Sí. Entonces, ya a esta altura no sé ni en qué año vivo. Entonces, posiblemente esa Copa América de Estados Unidos no sea para nosotros, no adquiera una dimensión como la que merece, porque un año antes o 2 años antes habíamos ganado el Mundial. Entonces ahí sí comprendo que podamos comparar. Pero yo les voy a decir algo. ¿Esa final contra qué equipo se jugó? La del 2024.
Contra Con Colombia. Colombia. contra Colombia. Los colombianos estaban no desesperados, peor por ganar una Copa América. Los colombianos lo único que ganaron en su vida fue una Copa América en 2001, que estaba totalmente lavada porque Argentina no fue. Era un momento complicado del país cafetero. Entonces, Argentina no participó. Brasil y Uruguay mandaron al sub-17H, ni siquiera al B, con algún jugador nomás como para cumplir. Y Colombia lo gana. Es un triunfo que no, para ellos no es algo que, qué bueno ganamos. La verdad es esa. Ellos no lo consideran un gran triunfo. Y es el único título que tiene la selección. Entonces, llegan a la final en Estados Unidos, en Miami. Fíjense la locura que había, que muchos colombianos que eran inmigrantes ilegales en los Estados Unidos intentaron colarse en el estadio. Y muchos fueron detenidos y deportados. O sea, los tipos se jugaban el bienestar que tenían en ese país. A lo mejor, la verdad que yo no sé la realidad de todo el mundo, pero si estaban ahí como ilegales es porque evidentemente habían encontrado un lugar mejor para vivir que el que tenían originalmente en Colombia, y arriesgaron ese estatus y abandonar a sus familias que habían quedado ahí, hijos, esposas, para ver un partido de la selección. ¿Entienden esa circunstancia? Es realmente llamativo, porque yo no recuerdo nada parecido en ningún aspecto. Los tipos están ilegales en Estados Unidos y se arriesgan a ser deportados, detenidos, para ver si la selección gana un partido y encima pierde. Pero eso marca la importancia del fútbol, que muchas veces se trata de denigrar, como que el fútbol no es un hecho social, y yo creo que sí lo es, pero también tiene sus límites. Como decía hoy, el fútbol es importante para algunas cosas, pero no te va a dar de comer. Si tu heladera está vacía, aunque tu equipo gane todo, vos vas a seguir teniendo hambre. Entonces, yo creo que los políticos se tienen que fijar no en el fútbol, sino en que la gente tenga lo que se merece y gobernar para la gente y no gobernar para una minoría, como hacen normalmente todos los gobiernos en este país. De todo signo político, ¿eh? De todo signo político. Entonces, ahí está el valor de la Copa América, me parece. Nosotros lo vemos como argentinos. Argentinos que tenemos 3 estrellas en el escudo y 16, creo, Copa América o 17. Pero veámoslo como un colombiano que no tiene nada, ¿eh? O un chileno que no había ganado nunca nada y ganó por primera vez por penales, porque ni siquiera le ganó a Argentina en el 2015. ¿Entienden? Yo sé que un brasileño no le va a dar importancia a la Copa América. Lo va a celebrar, va a disfrutar y va a ver el partido. Y si gana el equipo va a estar contento por un rato al menos. Igual que nosotros. Pero miremos la Copa América como un torneo que hay otros equipos que a lo mejor la victoria significaría algo mucho más importante que para nosotros. A ver, Brasil tiene 5 mundiales, Argentina 3. Lógicamente, la Copa América va a ser un torneo de segundo nivel. Lo que quiere Brasil es ganar su sexto mundial y Argentina seguramente la próxima en Estados Unidos la cuarta estrella, obvio. Pero para los jugadores sí es importante. Para Messi fue importantísimo ganar la Copa América de Brasil del 19. No, para los jugadores, por supuesto. O sea, eso no está en discusión y fue un desbloqueo que tuvieron los que venían de la camada de Messi con el tema de la selección. Lógicamente, eso no está en discusión. Pero como nos estaba preguntando a nosotros, qué es lo que nos parecía, este, parece, por lo menos acá, la dimensión que se le dio a la primera Copa América que pudimos ver, eh, no fue tanto para ser el primer campeonato que vemos y que podemos festejar. ¿En O sea, serio? podría haber sido muchísimo más, por lo menos acá donde vivo yo. ¿Y los demás opinan lo mismo? Profe, Elizabeth, pero Comparado con la celebración, por ejemplo, del Mundial que pasó bueno, después, no fue ni un 5%. está bien, pero en un mundial es el No, 20. sí, sí, yo Perdón, entiendo. perdón.
Perdón que En- interrumpa, Facu, pero vos seguís comparando la celebración de una Copa América con la de un mundial. pero no es la comparación lo que tenés que mirar el porcentaje que te estoy dando. No te estoy diciendo, y lógicamente la celebración de un mundial va a ser más importante que la de una Copa América. Pero que escuchar el porcentaje, o sea, no es ni el 5% de lo que fue. Sí, Bueno, perdón, Lógicamente una es más eso lo importante que la entiendo, otra. recién la compañera dijo que Molina, Nahuel Molina, celebró mucho más, celebró mucho más en su ciudad la Copa América que el Mundial. Fue al revés. Claro, porque era la primera, digamos. El señor Tomás Breme, ¿qué tiene para decir? Profe, Le cedo la palabra al compañero, No, por no. favor. Si me deja ser el moderador, se lo voy a agradecer. Hable usted. Bueno, a ver, yo en particular lo celebré bastante el tema de la Copa América. Sí lo entiendo, capaz, imagino que en cada parte del país se habrá celebrado distinto y sobre todo si tenés a un jugador que es oriundo de ese lugar, eh, comparando los dos casos. Sí me parece que a la Copa América desde afuera se la subestima bastante, sobre todo los europeos, se la menosprecia mucho, eh, pero yo me parece que nosotros le damos bastante importancia. Sí, también partamos de una cuestión que es lógica, la Copa América del 24 respecto de la Copa América del 21. En el medio hubo un mundial que se ganó, entonces es lógico que a lo mejor la siguiente no se haya celebrado de una manera tan efusiva como la del 19 o por supuesto como el mundial. Ya empezamos a mal acostumbrarnos, ¿no? Esta gente nos tiene mal acostumbrados. Tienen que dejar de ganar algo, ¿viste? Se clasifican invictos para el Mundial de Qatar. Se clasifican, ya estamos clasificados un montón para el Mundial y todavía faltan muchos equipos. Yo Eh, igual creo que, nos han malcriado estos chicos, mala gente. pero Un siempre fue así eso, desafío. profe. ¿Cómo siempre pasa eso? pero Y la sí, pues. selección, A Y ver, claro, sí, porque sí. vos decís que fuimos malcriados, pero yo creo que en distintas épocas siempre se le ha criticado muchas veces. no, No, pero Y yo sí, digo por ser, yo digo no, no, irónicamente que nos malcrían porque tenemos 3 títulos en nada, en 4 años. Por eso digo, profe, nos a no. ver, malcrían yo con. lo que digo es que Argentina, Brasil son países potencia junto con algunos europeos. Y lo que quiero decir Sí. es que es normal, digo, perder o ganar la cantidad de títulos, o no siempre se ganan, eso quiero decir. Pasa que, perdón amigo, pero pasa que el profe ahí dice que estamos mal criados por los últimos años, que de verdad es una realidad lo que está pasando, que por ejemplo nosotros hoy, no sé cómo será la reacción tenemos la suerte de nuestro país, de cuando perdamos, porque en un momento vamos a perder, o sea, imposible ganar los restos de los 30 años, bueno, quiero ver la reacción de quedar afuera, no sé, puede pasar, no sé, afuera de fase de grupos en el Mundial del año que viene, y ahí no sé, o sea, ahora estamos mal acostumbrados, decimos a remuerta esa selección. Falta que digamos, El falta que los tema, periodistas salgan a Pasa que decir también viene mala esta todo. selección, digamos, y ahí hay que decir, loco, estos tipos hace 4 años ganamos todo, es uno de eso, creo que va por pero ahí. el tema me parece que, perdón, el tema me parece que es más que nada porque Argentina, siendo competitivo que es y siendo una de las selecciones más grandes de todas, no puede darse el lujo de pensar tenemos que perder o no puede darse el lujo de perder, porque Argentina históricamente está obligada a ganar siempre. No, Tiago, yo comparto con vos que nosotros, es como decir Boca River, tienen siempre la obligación de ganar. Pero, por ejemplo, nosotros sacando los últimos 4 años, yo, por ejemplo, no había visto a mi país hasta los 16 años eh, campeón de ni la Copa América. Es más, yo todavía tengo 23 y todavía no veía Boca campeón de la Copa Libertadores, lo vi en 2007, tenía 6 años. Y a veces pasan años y años y... Y van a pasar unas cuantas décadas, me parece. Epa, epa, epa. Y sí, con la gestión que tenemos, yo, mamita querida, qué cosita ahí, ¿eh? Pero Epa, ya le tiramos a Román. yo digo, es tan importante ganar una Copa del Mundo. Porque para mí, Sí. a ver, yo prefiero ver fútbol y hasta allá de ganar una Copa del Mundo. Qué Yo creo buen que planteo, Enzo. yo creo que hubieron más selecciones que, por ejemplo, en Argentina que decían ganar la Nah, pero Copa no del tenés Mundo para. y por Enzo, tener. Enzo, Sí. cuando tengas hijos y Argentina juegue una final y vayan a penales y vos estés abrazado a tus 2 hijos y terminen todos llorando, abrazados y riendo y llorando y disfrutando, vas a decir a la pucha que es importante la Copa del Mundo.
Pero ¿Sabes Imagínate, una yo no- cosa? A ¿Sabes una ver, de cosa, cierta Enzo? manera todos los tipos. ¿Sabes una cosa? No hay nada en este país que haya hecho feliz a la gente como la selección argentina. Te lo dice eso alguien sí, que dio tres vueltas olímpicas, dio. no, profe, Nada, nada que pero nos eso es haya por, unido como país, solo la selección argentina de fútbol. Porque ningún partido político, ningún político logró darle a todos por igual una alegría. O beneficiaban a uno o beneficiaban a otro, pero para todos no había. La selección no se fija en eso. La selección regala alegría para todos, por igual. Entonces la gente, por eso salieron 6 millones, 5 millones y medio de personas a la calle. Pero también en el 78 les cuento que yo salí con mi abuela con una cacerola, no para protestar, una cacerola y un cucharón a pegarle a la cacerola, un palo, no me acuerdo qué era, este, para disfrutar, porque además vivíamos una situación horrible en nuestro país. En 1978 la dictadura no permitía que 3 personas se juntaran a charlar en una esquina, había toque de queda todas las noches, y la selección logró que salieran miles, millones de personas a la calle a disfrutar. Y en el 86, Argentina sale campeón, gobierno de Alfonsín, una crisis económica terrible. Diego Maradona dice una frase que es excelente: el fútbol puede dar alegría, pero no puede ayudar, no puede hacer todo. Si el precio del pan deja de subir porque Argentina gana, yo me quedo a vivir en México, dijo Diego. Y nosotros somos un país en el que lamentablemente los gobiernos de toda clase y las economías de todo tipo no son buenas con toda la población. Lo único ha sido la selección de fútbol, que nos da, es un rato, está bien, es verdad, es un ratito de alegría. Después hay que ir a laburar, hay que llenar la heladera, porque yo disfruté con mis hijos, abrazaba a mis hijos, pero después hay que darle de comer a estos dos, que son dos tremendos, ¿viste? Dos tremendas bestias. Pero la verdad es que regaló un momento que para mí va a ser inolvidable. Inolvidable. Perdón, Sí, Elizabeth. hablando de lo que usted dice de inolvidable, porque yo veo, hay muchos chicos, no sé, que alguno tendrá mi edad también, 40 y pico. Yo viví el Mundial del 86, no me acuerdo el Mundial porque tenía 5 años, pero sí me acuerdo haber salido con mi papá a festejar al obelisco. Me acuerdo de salir con las cacerolas y en ese momento llevábamos las bolsas grandes, yo de chiquita contenta porque picábamos papel de diario, lo ¿Verdad? poníamos en las Claro, mesas y lo llevábamos, eso era en ese momento, obviamente, claro. no había redes sociales, y después, cuando Argentina ahora volvió a salir campeón, yo lo pude disfrutar con mi hija, es como que uno va viviendo diferentes etapas y había generaciones enteras de familia. Vos veías Exactamente. al nieto, al abuelo, al bisabuelo, era algo increíble que diariamente quizás te cruzas en la calle y te reputeaba porque por ahí te chocó sin querer con el brazo y ese día estaba, o sea, nadie decía nada, éramos todos argentinos y el fútbol unió. En ese rato de festejo no hubo disturbio, no pasó absolutamente nada. Pues, ¿saben? Eh, Es exactamente así, Elizabeth, es tal cual. Y a lo mejor disfrutaste mucho más con tu hija, como yo con mis hijos, que en su momento yo con mi viejo y mi hermano, claro, porque es otra la sensación. Yo disfruté las dos otra cosas igual, sensación. pero con mi hermano volvíamos de bailar en las finales de los 80 y principios de los 90 y no nos íbamos a dormir. Nos quedábamos despiertos, desayunábamos, a veces comprábamos facturas, para ver a Diego jugar en Nápoles, cuando los transmitían los partidos Canal 9, y nosotros no queríamos irnos a dormir, porque en ese momento la Serie A era lo mejor, era como la Premier League, perdón, la Premiership, sí, digo bien, la Premier League de Inglaterra, hoy, pero en ese momento tenías figuras muy excluyentes en un contexto diferente de fútbol. Estaban en Italia, estaba Maradona, Platini, después Ruud Gullit, que era un holandés muy bueno, con Van Basten, los dos jugaban en Milan, entonces era el mejor campeonato en ese momento. El fútbol es así, como dice Elizabeth, nos permite disfrutar con nuestros viejos y después nos permite disfrutar con nuestros hijos. Y Creo que también es un tema, perdone, no, 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 también dale. una de las tantas aristas
puede ser también un tema generacional, o sea, mi hija y muchos de los chicos de acá vieron todo lo mejor de Argentina. Pero todos estos Entonces, chicos después van a ser padres seguramente o van a estar en pareja y van a disfrutar lo mismo de eso, de la selección en otro contexto y le van a dar ese sabor, van a recibir eso. Y ojalá muchos de ustedes lo puedan ver cubriendo, ¿no? Trabajando como periodistas deportivos a la selección. Porque debe ser una experiencia realmente superadora en lo profesional. A mí no me tocó porque yo no fui nunca periodista deportivo, pero reconozco que es un periodismo que te permite disfrutar también desde lo interno, cosa que yo he ido a cubrir al exterior, por ejemplo, reuniones de Carlos Menem con el Papa en ese momento Juan Pablo II o Cristina en la Asamblea de las Naciones Unidas. Yo trabajaba en política y era hermoso ir y viajar y tener que rendir, ¿no? En un contexto diferente al habitual, pero no había más allá de la pasión por el trabajo, no había una cosa también personal. Quizá lo personal en esos viajes era comprarle algo a mi hijo o a mi esposa. No pasaba por eso de disfrutar doblemente lo profesional y lo pasional por ser argentino, ¿no? Yo creo que el fútbol permite esas cosas. Y la Copa América también. Sospecho que si cualquiera de nosotros nos mandan a cubrir la próxima Copa América, que no sé cuándo será ni dónde, ya ni sé, o lo que sea, el Mundial de Estados Unidos, o ahora el Mundial de Clubes. Ustedes, bueno, hay unos que no estudian en River, pero no son de River, pero también está Boca. eh, Lógicamente se va a poder disfrutar desde dos lugares, el profesional y el personal. Y eso creo que eso es lo que nos permite esta profesión y por eso está buenísimo que ustedes estudien y se capaciten para poder llegar de la mejor manera a esas oportunidades que no siempre se repiten. Y cuando estén capacitados con ello, tratar de sacarle el máximo jugo a la experiencia para poder consolidarse en una profesión que yo creo que es maravillosa. Y lo digo de verdad. Yo no he sido periodista deportivo, pero con mis libros de deporte los he presentado en todo el mundo y es hermoso que te inviten a, no sé, Londres, Madrid, ir a dar conferencias a países que yo nunca creí que iba a conocer, como Qatar o Emiratos o Egipto, solo por nombrarles algunos, pero la verdad que son experiencias maravillosas y esta carrera tiene eso, ¿no? Que combina lo profesional con lo pasional, como pocas. No creo que alguien que haga economía en algún medio pueda disfrutar pasionalmente de lo que está haciendo, ¿viste? Porque siempre que el dólar sube o baja, siempre hay alguien que lo va a sufrir. Es así. No sé, me parece. Aprovecho para preguntar. Tenemos a Flores y Ramírez, ¿están? A ver. Profe, yo sí estoy. Ah, Ramírez le pregunto si se va a avísame cuando sumar venga, ya. porque no tengo acá completa la pantalla. Avísame cuando llegue y recuperamos eso, ¿te parece? Sí, por supuesto. Dale. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere opinar sobre la Copa América? A ver, ¿quién más está por ahí? Mariño, no lo Bueno, escuché. ¿Está por ahí? sí, Mauricio profe, acá Speche. estoy. Esa imagen, Mariño, ¿usted es el entrenador de Independiente del Valle, no? No, 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 pasa que mi cámara no está andando y bueno, tiene esa ya hace varios tiempos. ¿Y por qué el Tengo que moñito? mandarle. ¿Por qué el moñito? No, creo que era la foto de casamiento, era, no me acuerdo. Ah, caramba. Bueno. No, fui a un casamiento, no era que yo. ¿Casamiento suyo? No, 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 no. Estaba invitado, era el padrino y bueno, Ah, muy bien. alguna vez tenía que vestirme. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, Hernán? Posadas Misiones. Ah, sí, cierto, sí. ¿Y ahí cómo se vivió la Copa América del 21, la que ganamos? O las dos, si querés. ¿Hubo algún contraste entre la primera y la segunda o se disfrutó de la misma manera? Y en la segunda tal vez no se, o sea, se disfrutó, pero no fue tanta la euforia como en la primera. Pero aparte terminó muy tarde, no sé si eso no lo dijimos. ¿Se Exacto, acuerdan que ese partido se extendió un exactamente montón? también. Fue larguísimo.
Sí, fue un Hubo gente domingo, inclusive si mal no recuerdo. que se quedó dormida y se despertó con el gol. Sí, domingo fue, si mal no recuerdo, y bueno, al otro Sí. día era día laboral, y bueno, en mi caso, por ejemplo, no me quedé nomás en mi casa disfrutando hasta cierta hora de la madrugada, y después, bueno, ya me fui a dormir porque al otro día arrancaba temprano, pero sí la anterior sí se disfrutó mucho y fue distinto porque en mi caso estaba acostumbrado a ver que no podíamos ser campeones, que quedábamos afuera, que teníamos el equipo, llegábamos a cierta instancia, no podíamos avanzar, nos agarraba Alemania en los mundiales, Brasil Copa América, y bueno, esa del 2019 fue totalmente, para mí fue muy importante porque también tuve eso de por suerte tengo la posibilidad de compartir mucho el deporte con mi viejo, porque intento jugar al fútbol, mi viejo hace ciclismo, compartimos muchos momentos, pero momentos como ese fueron únicos y quedan para siempre. Es una emoción diferente a la de por ahí tu club sale campeón y bueno, Eso, viste que mucha gente dice, prefiero que salga campeón mi club que la selección. Pero también tiene que ver con el contexto. A ver, si vos vas con tu hijo, con tu padre, con tu hermano a la cancha a ver lo que sea y tu equipo sale campeón, tiene un valor agregado, porque hay algo ahí. A ver, ¿por qué se dice que uno prefiere que gane el club? Porque también a veces sucede que nosotros somos muy pasionales y muchas veces la gente disfruta más de cargar al que pierde que tal disfrutar de cual. lo propio. Entonces, si vos le ganás la final del Mundial a Francia, no vas a salir por Buenos Aires o por Posadas o por donde sea a buscar algún francés para Un cargar. francés, claro, tal cual. No hay, pero sabés que tenés un hermano, un primo que es hincha, yo soy no soy de River, yo soy de Chacarita, pero busco a alguien de Atlanta para De cargar, Atlanta, claro. o de Chicago, yo sé a quién tengo que mandarle un mensaje, conozco uno que de Chicago, le mando un mensaje, conozco uno de Atlanta, le mando como Cayetano, por ejemplo, el periodista. Y le mando un mensaje, tomá, Gil, ¿viste? Es así, uno como que goza, muchas veces De goza más manera diferente, claro. sí, burlándose del otro que por los propios. Claro, Bueno, disfruta ¿viste más. cuando hace un gol Boca? Es para vos, gallina, que te Sí. pareo, ¿viste? Es así. Y los de River hacen lo mismo con lo de Boca. O sea, parece que no disfrutan solo de lo propio, sino mucho más de la cargada hacia el rival. Claro, y en eso también concuerdo en lo que hoy decía Elizabeth, el tema de que por ahí diariamente uno se cruza con otras personas, te chocan y te molesta o algo, y ese día era todo el pueblo argentino estaba unido, todos estaban contentos y no había Ujú. tinte político, tinte de club, tinte de nada. Le avisaron a Elizabeth que si Huracán llega a la final, la AFA está pensando en poner como referee a Bracenas. ¿Le dijeron ya? No puede decir Que eso. lo pongan tranquilo porque ya estamos acostumbrados. Más Trangelo mañana. Ah, los que nos vinieron, pues, ya estoy acostumbrada, ya no me Ya están importa más. abriendo el paraguas. No me importa más Bracenas, nada. mira, Con Bracenas quien de. sea juego, ¿eh? A la Y La vida en que el guardia bar, juegue. alta. y en el bar te lo clavan a Delfino, que es hincha de San Lorenzo. Ah, Encima. sí, cualquiera. Es buenísimo eso, qué bárbaro. Los Es arbitrajes, eso increíble, es para increíble. debatir la próxima clase, me lo voy a anotar. Los arbitrajes. Este, Falcón Pérez al Mundial, ¿no? yo no puedo, perdón, yo no puedo creer que hinchas de River salieron de la cancha insultando o culpando por la derrota al árbitro. Es una cosa de loco. Más allá de que el penal fue penal, hubo ¿Fue penal? Ah, no venga con que fue ponele que penal. puede, el penal ponele que Ah, pudo. Fue penal es penal. penal. Después Fue las otras penal. cosas no te las discuto, pero no me No te La vengas con mostraron. la jugada penal. previa a uno de No Platense parece No, no, la penal. le jugada pasó previa una no. topadora por Fue encima. lateral para Platense. Amigo, Está se Pero nadie equivoca. torcido, dice que no es profe. lateral, pero no me venga con lo del penal. Fue penal, le pegó una patada en el pecho, en Pero, el área. ¿Cómo no va profe, a ser para mí penal? La Están que dolidos, patadita profe, sí, No, están que la es acepto dolidos. que, como penal, pero las 14 jugadas previas, todas en contra de Platense las cobró. que ¿O no? el Bueno, lateral no no era digan. lateral. Y después la patada, no vi una foto. No, ¿por qué no muestra una cámara de frente? ¿Por qué nadie vio nada? Nadie fue penal de una. No se fue a ver, no alcanzaba para irse a ver nada. Penal profe, de una. ¿se acuerda? Perdón, Tomás. Yo voy a decir algo, y esto no es para insultar a River ni nada, pero usted se acuerda, profe, que usad habló de mal-
de la malcrianza que, por ejemplo, la selección argentina nos tiene malcriados a nosotros. Bueno, ¿no pasa lo mismo con River? ¿No están tan acostumbrados a ganar que ahora piensan que a la más mínima los están saboteando? Nah, Está pero no Que lo agrandado, mismo, sé, hincha de hijo. que lo Racing, mismo estás pasa con Soy el hincha agrandado. Real de River, Madrid. no puedo responder. No, no Nah, creo. pero qué Hincha de acostumbrado a Racing, ganar. estás Si agrandado. venimos comiendo No, mierda. no, no ¿Qué estoy acostumbrado a ganar? agrandado. Está ¿Cómo Venimos voy a de estar agrandado, ganar. hincha agrandado de si me eliminó Racing, está agrandado. Platense? No Para mí estoy River es agrandado si me mejor. eliminó Platense, hermano. Te duele Igual que Platense, a hincha River, de a vos Racing. también te eliminó Platense. Te Flaco, no duele seas No, así. Platense. Y yo sí, creo que, yo pero creo que, no no estamos creo que acostumbrados a a ganar. El último ganar. que ganamos importante en 2018. Por ahí sí a jugar bien, a tener un estilo de juego como fue históricamente en River, de jugar bien, el ganar, gustar y golear, pero acostumbrarse a ganar, sí, es verdad que vino un ciclo muy largo de Gallardo el primero, donde ganó 14 títulos y River volvió a ser copero, como yo nunca lo había visto en mi vida, River Yo pelear en tampoco, Copa Libertadores yendo a Brasil, y Yo eso tampoco. lo devolvió en gran parte Gallardo, una esencia. Ahora, acostumbrarse a ganar, no creo. Sí acostumbrarse a competir. River no puede no competir contra Platense en el Monumental, es un escándalo. Porque igualmente es mérito de Platense que River no haya jugado bien Por también. supuesto, por supuesto. claramente. Platense hizo lo suyo también. Sí, y fue Pero ¿por justo qué? vencedor del partido. Y Escándalo? se lo subestima porque la obligación la tenía River, entre comillas, la obligación. Los dos tenían la obligación de ganar, Tal evidentemente. cual. Eh, lo que sí, saben que a veces pienso que, porque me pasó en un torneo, yo jugué un torneo hace muchos, muchos años, teníamos un muy buen equipo y era una primera ronda y después los 8 mejores clasificaban para lo que se dice playoff, ¿no? La segunda fase. Y perdimos la semifinal por penales. Y también a mí me quedó una idea de esa experiencia, que si vos en la primera fase vos le ganás a todos los equipos, ¿por qué tenés que ir a penales después? Con el empate tendría que haber pasado el que quedó mejor en la tabla, ¿o no? Es injusto. Una cosa es el Bueno, Mundial, que son solo 4 partidos por claro, zona, perdón, 3 partidos por zona, 4 equipos, y que no juegan todos contra todos. Pero acá, bueno, también fueron 2 zonas, me dirán ustedes, y evidentemente, si mal no recuerdo, River no estaba en la zona de, o sí, en la zona Sí, de en la zona de Sí, Platense. River Platense, estaba en la primera zona de fecha, la Está en la zona de empezamos zona de perdiendo Platense. Platense. Entonces primera zona River empezamos quedó, perdiendo 1-0, lo empata Montiel. bueno, entonces Roja lo empata de River cabeza. a lo Roja, largo de ¿verdad? la fase previa, River queda por encima de Platense. Tendría que tener ventaja deportiva y en caso de empate pasa River. Digo Sí, pero River en este caso, en pero el podría duelo haber sido entre cualquiera. ellos, Argentinos con San salieron Lorenzo. empatados. ¿Cómo? En el partido entre Platense y River salieron empatados por el campeonato. O sea, Está tampoco. bien, pero Argentinos estaba puntero de su zona. ¿Por qué tiene que jugar penales contra uno que no fue puntero de la suya? ¿Se dan cuenta a lo que voy? Sí, en todo Claro, caso, todos se ¿Para qué clasifican jugamos Claro, la por primera pero fase? ¿Para qué jugamos la primera fase si después vas a penal? bueno, por eso está mal el torneo. Por Eh, supuesto. En sí el básicamente, torneo está mal. En porque sí el torneo ya había empezado mal. básicamente, El torneo tiene que tener 20 equipos y jugar todos contra todos 2 rondas. Chau, como es en todo el mundo menos en Argentina o en porque México. por ejemplo, claro, pero por ejemplo, los primeros que estaban y los que estaban jugando bien eran Rosario, Independiente y Argentinos. Llega esta fase, por ejemplo, de mano a mano, un partido y ya te elimina. Es como que el otro equipo va a tener como que ya depende, ya sabe que hay penales en el partido. Entonces se puede esperar y básicamente Y se da eso. igual, a ver, no lo digo por Platense, Corre con esta porque ventaja. Platense estaba ganando 1-0, lo había ido a buscar de alguna manera, de contragolpe, como te guste, pero Platense había hecho méritos para ganar los 90 minutos, ¿verdad? Pero digo, en general, y acá, bueno, es muy difícil porque a veces pasa que llegan a una instancia equipos que estuvieron en zonas diferentes. Pero si vos jugás una primera fase y saliste primero, eh, ¿por qué tenés que ir a penales con uno que terminó quinto, sexto, octavo, qué sé yo? ¿Te das cuenta? Ahí es donde me parece que hay un error, porque si no, ¿para qué hiciste la primera fase? Claro, por eso es mejor todos contra todos. Un torneo con todos contra Pero no todos. tengas Y eso ninguna es duda. justamente Ninguna duda de es que es lo que se mejor. hace en una liga. La liga es eso, claro. Solamente Otra que de yo que, sepa, Pero, hay 2 países pero por donde se ejemplo, juega así, México y profe, Argentina. Sí, por ejemplo, en la B Nacional existe la ventaja deportiva, por ejemplo.
cosa que no se hace en la primera división cuando se hace el reducido. Sí, pero te ponen una, yo como hincha de Chacarita te aseguro que te ponen en árbitro y la ventaja se te fue al demonio. Ahí se digita todo, no hay VAR, es una... ¿Vieron alguna vez? Yo no sé si les comenté, un partido Altos Hornos Zapla de Jujuy contra Camioneros. ¿Buscaron el resumen por el Federal B o C? Será- No tengo ni Puede idea. ser A, ¿eh? Busquen Alto. eso para ver lo que es realmente un robo a mano armada. Una cosa terrible, terrible. A Altos Hornos Zapla le echan dos jugadores y le dan dos penales. Y se pone 2-0 Camioneros. Y así con 9, Altos Hornos Zapla descuenta. Y el árbitro empieza a cobrar cualquier cosa para que no se acerque al área el equipo jujeño. ¿No? Una vergüenza. Lo peor de todo es que termina el partido y aparece Moyano Hijo hablando de lo bien que jugó el equipo. Por favor. Nos toman a todos por idiotas. Bueno, quiero Flores y Ramírez, ¿qué hacemos? La señora Flores andaba Ay, por ahí profe, él está llegando, pero bueno, si quiere, empiezo yo, no sé cómo vamos a hacer. y son 19:31. Me gustaría resolver la cuestión. ¿Cuánto va a tardar este señor? Está llegando a su casa, me dijo. Es lo único, recién le mandé 500.000 mensajes nuevamente. Pero no, que trate de llegar por lo menos antes de la menos cuarto. Ok, le aviso eso. Si no, lo das vos sola. Bueno, perfecto. Tengo que cerrar las notas. Profe, consulta, hablando de las notas, ¿tiene las de la vez pasada o todo para la semana que viene o para más adelante? Pero está aprobado. No importa si es 4, 8, 9, 7, 10. Y depende, ¿se promociona? Si se promociona. Para mí lo importante es el trabajo final. Ok, listo. Y no, si te sacás 10 y 10 en los dos primeros en los dos parciales o en las dos primeras, pero haces un Entrega, mal sí. trabajo después, no vas a aprobar. Ok. Porque todo esto está planificado con un... Ah, tenemos que ver, me tienen que decir después qué tema van a tratar. ¿Se acuerdan? Copa América o uno de los tres mundiales, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, ya está Tenemos el parcial repartido. el 27 de junio. Faltan más de un mes todavía. Pero bueno, Sí. no nos vayamos a dormir con eso porque se nos va a venir encima. Es simple igual. Sí, ya lo Ahí hemos evalúo repartido otras cosas. Muy bien. Eh, ¿Vos qué tema tenés para el final? A ver. Liberty era, ¿no? ¿El tuyo? Sí, 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 exactamente. Mm, ujú. Bueno, si quieren les digo notas. ¿Les interesan? Se las digo. Si tiene ganas, diga no, no hay drama. O sea, yo de chusma nomás, o sea, porque quería saber. No, ustedes sacaron un 9 por lo que dice acá Ok, este papel. claro. Bueno, Eh, guárdelo bien, es decir. Bueno, Bettini y Quintero con tenis ahí, zafaron ahí nomás. Breme Luna tiene, bueno, sí, están todos aprobados, igual 5. Cáceres 5, 7. Cardoso Pupic 8. Garnica Perotti 7. Chiglio Rodríguez 9. Leiva ¿qué puse acá? Musaime, perdón, 6. Bueno, Golf 9. Y Golf los podría haber apretado un poco más. Estuve muy benévolo porque zafaron, dijeron cosas muy buenas. Espeche Mariño 7 con el rugby. Pero voy a ser más exigente con el trabajo final. Muy exigente voy a ser. Que entre paréntesis, Flores Ramírez, yo no tengo anotado qué van a hacer en el trabajo final. Ping pong, profe. Tenis de mesa. No, tenis de mesa es ahora, hoy, para el trabajo final. Ay, no habíamos dicho, creo. No, y aparte no le pregunté a mis compañeros qué temas habían elegido, entonces, Y eh, tenemos, a ver, que queda libre y elijo yo, así no perdemos tiempo. a ver, Breme Luna tienen justo lo que hoy mencioné, el Reino Unido con 4 selecciones participando de las eliminatorias, mundiales, etc. Profe, perdón. Bettini Quintero.
¿Perdón? Perdón, ¿puede repetir nuestra nota del primer parcial? 5. Ok. Así que vas a tener que ponerte las pilas. No, pero está bien, es igual se aprueba con lo mismo. ¿Cuál es? 5, 4, mientras sea más de 4, 4 o más. Tenemos, Bettini y Quintero tenían deporte amateur, deporte profesional. Ok. Cáceres, Cinque era, ¿cómo era esto del clásico argentino? Ah, ¿cuál es el clásico de Argentina en la selección? Cardoso Pupich, ¿cuál es el segundo deporte más popular en la Argentina? Garnica Perotti, medalla olímpica, noté. ¿Cómo era el tema? Perotti, ¿cómo era esto? Sobre cuál era el valor de la medalla Ah, olímpica. cierto, cierto, gracias. Giglio Rodríguez, la nuestra, en Fóbal, la nuestra. Leiva, Musaime eran las 4 estrellas de Uruguay, ¿verdad o mentira? ¿Están por ahí? Leiva, Facundo, ¿estás ahí? Despiértenlo a Facundo. Bueno, bueno, sí, Mariano y... Ay, Dios, ¿qué puse acá? Bueno, Tesoniero Tesouro. es. Sí, Tesoniero. Tesoriero, sí. Liberty. Ahí Y Facundo Leiva le respondió que sí, está en el cole. Está conectado desde la clase del cole. Ahí le respondió que sí el tema. bueno, y tenemos a Espeche Mariño. ¿Cómo era esto? El superclásico. Acá noté, tengo una ¿Por letra. qué River y Boca es considerado superclásico? Exactamente. Parezco médico, pero solo por acá la caligrafía, que es un horror. Bueno, quiero tomar el parcial, cerrar el tema parcial. ¿Dónde está Ramírez? ¿Apareció Bueno, o no? me dijo que empiece yo, profe. ¿Y qué hacemos con el señor? Y él está en el cole y está por bajar creo que en la próxima parada. En el cole, en el colectivo. Exactamente. Bueno, a ver, instruyanos, a ver qué pasó, cómo nos surge el ping-pong. El ping pong, bueno, primeramente es O tenis de conocido como mesa, ¿no? Yo lo digo en tenis de mesa, japonés o en chino. exactamente. Exactamente. Bueno, el tenis de mesa nació en 1880 para adelante. La aristocracia inglesa, para tener un pasatiempo luego de sus almuerzos, fue quien creó este deporte que primeramente se jugaba con una tabla, o la tabla donde se comía, se ponían libros y los corchos del champán eran utilizados para como pelotita. La paleta eran las cajas de puro o pergamino. También eran como usaban como raquetas. Bueno, en 1890 David Foster fue el que se podría decir que tiene un registro histórico, el que patenta el tenis de mesa, o hay, como dije, el registro histórico, y lo que hace es estandarizar más el juego, hace una, una, sería una cancha más eh, prolija, pone barandas y también incluye lo que es la ¿Dónde? raqueta Perdóneme, Susana, ¿a dónde pone barandas? ¿En la a los escalera? costados no, a los costados de lo que sería la tabla esa que se usaba Ah, para sí. jugar el tenis de mesa, sí. Hace como una mini cancha de pádel, entonces. Sí, exactamente, ¿Por qué se algo le así, dice, por qué se le dice ping-pong? por el sonido que hace. Yo pensé que era chino el Era, juego. Mire usted. no, es el apodo que le dan en 1899 más o menos, eh, y justamente ahí es también donde empieza a tomar mayor relevancia. Esta marca de ping pong la registra primeramente Jackie, Jackie Son, y después pasa a lo que sería la marca o grupo estadounidense Brother, según investigué. Bien, ¿y la pelotita cómo aparece? A ver. Y primeramente era como le dije, eran los corchos. No, eso ya lo sé. A mí igual me parece más divertido tomar el contenido de la botella que jugar con el corcho, pero sobre todo si es champán francés. Pero a ver, ¿cómo es esto? Cuénteme. ¿Cómo aparece? Primero, como le dije, David Foster es el que estandariza más y empieza a utilizar las pelotas
para jugar al pádel, luego ¿Al pádel? después, perdón, estoy confundida con el otro deporte, con el tenis de mesa, y después Charles Batter es el que también incluye las pelotas de corcho para jugar al ping-pong, y él es el que también le da un impulso muy grande, y es cuando se vuelve popular en toda Europa. Y también Bien, empieza a expandirse en la parte asiática. ¿se acuerda? Ay, por qué les gusta tanto a los asiáticos el ping-pong o el tenis de Eh, mesa? ¿Sabe o no sabe? no, esa no la sé, pero no, Pero podemos esa parte no. deducir. ¿Y por qué le parece que puede ser? A ver. Creo a la mayoría de los ingleses le gustaba justamente por el espacio, el espacio confinado, que se podía eh, Exactamente, exactamente, exactamente. jugar No en se juega al cualquier aire parte. libre. No se juega. A ver, hay mesa de ping-pong al aire libre, sí, pero es un pasatiempo ideal para lugares, una habitación destinada o a un billar o a una mesa de ping-pong. Exactamente. Bueno, está bien. Dígale al señor Ramírez que aprobaron, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, para la próxima clase, por favor, lean las clases que uno sube, que me cuesta mucho trabajo seleccionar los textos. Profe, ¿qué temas quedaron pendientes así el hijo ya para nosotros? No, ¿O no, clases nuevas? déjame ver, no me acuerdo qué otros había propuesto. La clase que viene lo cerramos eso. Bueno, Haceme gracias. acordar cuando empecemos, por favor, y cerramos Bueno, el tema del final, que no sé por qué no tienen asignado un tema. esa primera clase ambos no estábamos, por eso, la primera clase. No, pero no, eso no se cerró la primera clase porque yo tiré los temas y después Ah, ustedes, digo, el grupo fue seleccionando, pero no me acuerdo y no lo tengo a mano. Aparte, tu compañero no está, me gustaría que estuviera presente para poder resolverlo. O por lo menos bueno, perfecto. que también pueden proponer un tema, ¿eh? Si lo Ah, ok. desean, pueden hacerlo. Te repito, se trata de un tema de opinión, en el que hay que investigar un poquito, pero sobre todo para sostener la opinión sobre determinada situación. Ejemplo, Uruguay tiene 4 estrellas sobre el escudo o debajo del escudo de la camiseta de fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? Y si está bien que tenga, porque no ganó 4 mundiales, ganó 2. Bueno, Ya nosotros está, no, habíamos no voy a charlado, spoilear el tema, lo dejo ahí, pero para darte una idea a vos, ¿entendés sí, lo que habíamos hablado de un tema, era el pole sport, no sé si usted conoce, ¿El qué? es porque el pole sport es una barra vertical donde hombres y mujeres realizan trucos o destrezas físicas, y no está, o sea, no está incluida como deporte olímpico, Bien que que es lo lo que hicieron. quizás, bueno, está bueno, pero íbamos a Ah, ya proponer eso. break dance, deporte olímpico. Ahí está, ahí tenés tu tema. Break dance, deporte Bueno, olímpico. perfecto, Ustedes pueden estar a favor, ¿eh? No tienen que, no tienen que decir lo que yo digo. perfecto. Deporte olímpico. No sé si lo van a repetir para el próximo juego, pero bueno, de hecho en el último en París fue deporte olímpico. Ahí está el trabajo. Bueno, gracias, profe. Bueno, señores, buen fin de semana. Vamos a dejar acá. Y por favor, lean las cosas que uno sube, que para eso trabajo 48 horas al día. ¿Mm? Dale, Bueno, profe. y Bueno, los que siguen en competencia, mucha suerte. Yo voy a ver los 2 partidos. Voy a ver los 2 partidos. Vamos a ver qué pasa. No pudieron con el penal, pero no pasa nada. Quedaron ahí nomás. No, Lloran pero poco. no sé si queda algún hincha. Sé que hay una, por lo menos que sí. No, está la hincha de Huracán, pero después no hay Claro, mucho. por No sé eso. qué más. No Huracán, sé si hay uno acá en este escondido. grupo, Huracán sigue en carrera. No sé si hay uno escondido sanonense, uno escondido de los que quedan de Huracán, no sé qué más. De Platense no creo. Platense o de Platense. Claro, por supuesto. O de Independiente puede haber también. Eso tendría que haber ahí, pero Se parece que no. supone que es un equipo grande, Se Independiente. supone que tendría que tener un hincha por lo menos, pero nada, caché. Entre los 20 no Nada, llegamos a. nada. Y bueno, me parece que quedaron muy diezmados el otro día. Bueno, Nos vemos, profe. buen fin de semana. Hasta la próxima. Adiós.
Chao, profe. Saludos.